Este lunes 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, en un año en que la invasión rusa en Ucrania, sumada a otros conflictos, ha llevado la proporción de refugiados a su punto más alto en el continente. Según anunció hoy el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el número total de personas desplazadas por la fuerza ha alcanzado los 100 millones. Guterres calificó la situación actual de sombría y pidió solidaridad en el mundo. En este sentido, el secretario de las Naciones Unidas dijo que el derecho a solicitar asilo es uno de los derechos humanos fundamentales y que las personas que escapen de la violencia o la persecución deben poder cruzar las fronteras de manera segura. Bueno, y en el Día del Refugiado queremos hablar con un experto, con William Spindler, que es portavoz de ACNUR para Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle. Muy buenas noches. Recién lo escuchábamos. Europa está viviendo una crisis de refugiados por la guerra con Ucrania. Pero si hablamos de refugiados en Latinoamérica, ¿dónde está ACNUR poniendo sus esfuerzos? ¿Qué países están viviendo hoy crisis migratoria? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, hoy es el Día Mundial del Refugiado, es el día en que recordamos a los millones de personas que han sido desarraigadas por la persecución, la intolerancia, la guerra, las violaciones a los derechos humanos. Y como usted decía, muchas de estas personas se encuentran en el continente americano. Más o menos la quinta parte de todas las personas desplazadas por la violencia y la persecución se encuentran acá. En las Américas. Podemos pensar en la situación de Venezuela, que ha generado más de 6 millones de refugiados y de migrantes. La mayoría se han quedado en América Latina y en el Caribe. Hay otras situaciones, la de Nicaragua, por ejemplo, que también ha generado más de 100.000 refugiados. Y las situaciones en otros países de Centroamérica, como son El Salvador, Honduras y Guatemala, que han llevado a más de 1 millón de personas a desplazarse ya sea dentro de sus países o hacia otros países, especialmente México, y muchos intentan llegar a Estados Unidos. Entonces es una situación muy dramática en la región. Hay un común denominador, hay una razón común por qué los refugiados emigran de país en Latinoamérica. No, las situaciones son muy diferentes. En algunos casos se trata de la inestabilidad política, económica y social, como puede ser el caso de Venezuela. En otros casos es la persecución por causas de grupos criminales, de pandillas en América Central, las llamadas maras, que sañan contra las personas, las obligan a dejar sus lugares, las extorsionan. En otros lugares también vemos una combinación de falta de posibilidades de desarrollo, el impacto del cambio climático en algunas partes de la región. Entonces las razones son varias y en cada caso pues hay incluso personas que vienen del mismo país, pueden salir por diferentes razones, ¿no? Esto pone muchos desafíos a la respuesta por parte de los países de la Exactamente, región. y esa sería mi pregunta, ¿qué esfuerzos se están haciendo? Por lo menos nombre algunos países para frenar la migración. ¿Quién está haciendo bien las tareas en nuestro continente? No se trata de frenar la migración económica es necesaria, es una realidad que ha existido desde siempre. Lo que se trata es de encontrar vías legales, regulares, para esta migración. Y en el caso de los refugiados, al contrario, hay que facilitar los movimientos de estas personas para que no tengan que embarcarse en estos peligrosos viajes que en muchos casos terminan costándoles la vida. Recordemos que estas son personas que no tienen ninguna opción, están saliendo de sus países para salvar su vida o para proteger sus derechos. Entonces es una situación muy diferente la de los refugiados que huyen la persecución a la de los migrantes económicos. Pero sea cual sea la razón por la que las personas salen,
tienen derechos que deben de ser respetados por los países de la región. En cuanto a qué países han hecho las cosas bien, pues muchos de los países de la región hemos visto esfuerzos muy importantes en algunos países por regularizar a las personas refugiadas y migrantes. En el caso de Colombia, recientemente más de 1 millón de personas han sido ya regularizadas, 1 millón de venezolanos en Colombia. En el caso de Ecuador, el gobierno recientemente anunció que iba a hacer también esfuerzos importantes en ese sentido. Otros países como Brasil, como Chile, como Perú han recibido también a cientos de miles de refugiados venezolanos. Y en Centroamérica y México hay esfuerzos importantes para integrar las políticas de estos países, precisamente para proveer protección a las personas y encontrar soluciones a sus situaciones. William Sylvindra, muchísimas gracias por estas explicaciones y este análisis en el Día del Refugiado. Muchas gracias.